Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Dios promete pero exige. Dios nos promete ayuda y protección, pero nos exige creer y obedecer su palabra. No podemos reclamarle nada ni acusarle de lo malo que ocurre en este mundo si lo rechazamos y vivimos ignorándolo. En el Salmo 127, versículos 1 al 3, el salmista dice lo siguiente: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos. Hermanos, si el Señor no construye la casa, si el Señor no edifica nuestra vida, nuestro esfuerzo es una pérdida de tiempo. Si el Señor no nos protege, la protección que nos venga de este mundo, que vive de espaldas a Dios, no sirve para nada. Es inútil que nos esforcemos tanto desde la mañana temprano hasta la tarde y noche, trabajando sin parar y sin descansar, y andemos preocupados por conseguir alimento. Dios quiere que sus hijos amados descansen. Él da descanso a sus hijos. Luego el salmista aconseja y nos exhorta a que entendamos que los hijos son un regalo de Dios, son una recompensa de su parte, y por lo tanto es nuestra responsabilidad y obligación protegerlos. Ante todo lo que está ocurriendo en estos tiempos que corren, grandes epidemias, crisis económicas, hambres, hoy la pobreza va en aumento cada vez más, grandes guerras en todo el mundo, llegan a provocar que mucha gente diga y se pregunte: si Dios es amor y ama tanto a los seres humanos, ¿cómo puede permitir que todo esto suceda? Cuando suceden cosas como las que hoy estamos viendo y viviendo, nos acordamos y nos conmueve lo que ocurre con los pobres, los inocentes que mueren en las tremendas injusticias que son las guerras y otras injusticias que se cometen diariamente, los casos de corrupción y todo tipo de maldad. Pero déjame decirte algo, Dios aún se conmueve más. Todo este tipo de cosas suceden por la gran crisis espiritual que hoy existe en este mundo. Una nación que no acepta, que no quiere saber nada de Dios, que quiere quitar a Dios de todas las instituciones, una nación que va en contra de toda ética y moral cristiana, está condenada al fracaso y a la crisis económica y social. En definitiva, le espera un futuro muy duro e incierto. La culpa, por tanto, de todo esto no es de Dios, porque Dios nos dio voluntad propia, poder decidir por nosotros mismos, el libre albedrío, y Él no va a contender con lo que ya nos ha concedido a los seres humanos. Aquí surgen ciertas preguntas. ¿Cómo podemos esperar que Dios nos bendiga? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos ayude? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos proteja? Y sobre todo, ¿cómo podemos pedirle a Dios explicación de todo lo que está ocurriendo y que solamente nosotros somos responsables de todo? ¿Cómo podemos culpar a Dios de lo que ocurre cuando le pedimos que se aleje de nuestra vida, de las escuelas, de las universidades, de todo tipo de instituciones e incluso del gobierno? Quizás puedas decir: yo no escucho a la gente rechazar a Dios, quizás no lo hagan de palabra, pero sí lo hacen con su conducta, despreciando y rechazando todo lo relacionado con Dios e incluso a los que creemos en Él y le servimos. Por otro lado, el mundo incrédulo, las personas que ni creen ni quieren saber de Dios, todo lo que ocurre dicen que es producto de la casualidad, como si hubiéramos nacido por casualidad, vamos. Si el sistema mundano sigue en esta corriente, viviendo de espaldas a Dios, dentro de no mucho tiempo se van a preguntar: ¿por qué nuestros hijos, que como hemos visto son herencia bendita de Dios, y los jóvenes de hoy no tienen conciencia de lo que está bien y de lo que está mal? ¿Por qué no les importa hacer daño a los demás? Y no solo eso, ¿por qué se dañan a ellos mismos, llegando incluso al suicidio? Hoy en día hay un gran número de porcentaje de suicidios entre los jóvenes. Según un estudio de este mismo año, de primero de año, patrocinado por el Consejo General de Psicología de España, el 15,5% de la población española dice haber tenido ideas suicidas, pero ese porcentaje se eleva hasta el 25,7% entre los jóvenes de 18 a 25 años.
Por debajo de esa edad los datos también son preocupantes y apuntan de nuevo a un incremento. La respuesta a todo esto está en la palabra de Dios. Pablo hace 2000 años nos dice y nos advierte lo siguiente: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Hermanos, a Dios, aunque no se crea en Él, nadie le puede engañar. Vamos a cosechar siempre lo que sembramos. Es muy corriente hoy burlarse y rechazar a Dios. Lo vemos en la cantidad de cosas absurdas, la cantidad de chistes ofensivos contra Dios y contra las personas que hoy llenan las redes sociales. Y vemos también la cantidad de personas que le dan el me gusta y lo comparten. Y en cambio hay pocos que dan el me gusta y comparten el mensaje de la palabra de Dios, que puede cambiar la vida de las personas. Como conclusión debo decir que en este mundo incrédulo, donde todo lo relacionado con Dios y con la Biblia, y como consecuencia también todo lo relacionado con los cristianos, es rechazado, y quieren, a través de todas estas ideologías que abundan, ideologías que hacen crecer el desorden, la maldad, llegando a atentar contra la inocencia de los niños sin valorar las consecuencias. Hermanos, se está perdiendo toda ética y toda moral. Todo este tipo de cosas suceden por la gran crisis espiritual que hoy existe. Por tanto, es tiempo de que esta humanidad se vuelva a Dios, dejar que su palabra, dejar que sus enseñanzas llenas de amor y misericordia rijan y dirijan nuestras vidas, y este mundo podrá cambiar. De lo contrario, iremos al fracaso y al desastre total. Alguien dijo que el fracaso o el éxito son decisiones que los seres humanos tomamos. Recuerda, Dios promete ayuda y protección, pero nos exige fe y obediencia a su palabra. Tomemos pues la decisión de hacerlo y este mundo cambiará por completo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.